Bienvenidos más a un tema nuevo, libros de la Biblia. El día de hoy vamos a conversar sobre la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? ¿Qué diferencias hay entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes? Vamos a comenzar diciendo que la Biblia no es un solo libro, como algunos creen, sino una biblioteca completa, que está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales son bastante extensos como el profeta Isaías y otros son más breves como el profeta Abdías. Estos 73 libros están repartidos de tal forma que al Antiguo Testamento le corresponden 46 y al Nuevo Testamento 27, dando el total de 73 libros. De vez en cuando suele caer, alguna vez hemos tenido en nuestras manos una Biblia evangélica y nos hemos dado cuenta que estos hermanos protestantes tienen la Biblia con 66 libros. Los 7 libros del Antiguo Testamento, escritos en griego, han sido causa de muchas discusiones. La Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de libros deuterocanónicos. Este vacío se encuentra en el Antiguo Testamento y se debe a la ausencia de los siguientes libros: Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruch. ¿Por qué esta diferencia entre la Biblia católica y la protestante? Es un problema histórico-teológico muy complejo. Resumiendo mucho, trataremos de contestar esta pregunta. Primero, vamos a explicar cómo se formó la colección de libros sagrados del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío. Y luego veremos cómo los cristianos aceptaron estos libros del Antiguo Testamento junto con los libros del Nuevo Testamento para tomar la Biblia completa. La antigua comunidad judía de Palestina, en tiempos de Jesucristo, cuando nos encontramos en Palestina, el pueblo judío solo aceptaba el Antiguo Testamento y todavía no había definido la lista completa de sus libros sagrados. Es decir, seguía abierta la posibilidad de agregar nuevos escritos a la colección de libros inspirados. Pero ya desde hace mucho tiempo, desde alrededor de más o menos los años 600 a.C., con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, estaba latente la preocupación de concretar oficialmente la lista de libros sagrados. ¿Qué criterios usaron los judíos para fijar a esta lista de libros sagrados? Debían ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel, para asegurar la continuidad de esa fe en el pueblo. Habían varios escritos que parecían dudosos en asuntos de fe e incluso francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de la lista oficial. Además, aceptaron solamente libros sagrados escritos originalmente en hebreo o arameo. Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes o de origen no judío. Este último dato es muy importante porque de ahí viene después el problema de la diferencia de libros. Así se fijó entonces una lista de libros religiosos que eran de verdadera inspiración divina y entraron en la colección de la Escritura Sagrada. A esta lista oficial de libros inspirados se dará con el tiempo el nombre de canon o libros canónicos. La palabra griega canon significa regla, norma y quiere decir que los libros canónicos reflejan la regla de vida o la norma de vida para quienes creen en estos escritos. Todos los libros canónicos de la comunidad de Palestina eran libros originalmente escritos en hebreo arameo. Los libros religiosos escritos en griego no entraron en el canon, pero recibieron el nombre de apócrifos, libros ocultos, porque tenían doctrinas dudosas y se los consideraba de origen oculto. ¿Sí? En el primer siglo de nuestra era, más o menos por allá en el año 90 después de Cristo, la comunidad judía de Palestina había llegado a reconocer en la práctica tan solo los 39 libros que eran inspirados oficialmente. Esta lista de los 39 libros del Antiguo Testamento es el llamado Canon de Palestina o el Canon de Jerusalén. La comunidad judía de Alejandrina simultáneamente
en Egipto era una colonia judía muy numerosa fuera de Palestina, pues contaba con más de 100.000 israelitas. Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo, porque mucho tiempo habían aceptado el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. En sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban una traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, que se llamaba de los 70. Según una leyenda muy antigua, esta traducción de los 70 había sido hecha casi milagrosamente por 70 sabios entre los años 250 y 150 a.C. La traducción griega de los 70 conservaba los 39 libros que tenía el canon de Palestina, el canon hebreo, más otros 7 libros en griego. Así se formó el famoso canon de Alejandría, con un total de 46 libros sagrados. La comunidad judía de Palestina nunca vio con buenos ojos esta diferencia de sus hermanos alejandrinos y rechazaba aquellos 7 libros porque estaban escritos originalmente en griego y eran libros agregados posteriormente. Era una realidad que al tiempo del nacimiento del cristianismo había dos grandes centros religiosos del judaísmo: el de Jerusalén en Palestina y el de Alejandría en Egipto. En ambos lugares tenían autorizados los libros del Antiguo Testamento. En Jerusalén, 39 libros en hebreo arameo, y en Alejandría, 46 libros en griego. Los primeros cristianos y los libros sagrados del Antiguo Testamento. Cuando nació el cristianismo como un movimiento religioso dentro del pueblo judío, Jesús mismo era judío y no rechazaba los libros sagrados de su pueblo. Además, los primeros cristianos habían oído decir a Jesús que él no había venido a suprimir el Antiguo Testamento, sino a completarlo. ¿Sí? Eso lo podemos revisar en la cita bíblica de Mateo 5:17. Por eso, los cristianos reconocieron también como libros inspirados los textos del Antiguo Testamento que usaban los judíos. Pero se vieron en dificultades. ¿Debían usar el canon breve de Palestina con 39 libros o el canon de Alejandría con 46 libros? De hecho, por causa de la persecución contra los cristianos, el cristianismo se extendió prioritariamente fuera de Palestina, por el mundo griego y romano. Al menos en su redacción definitiva y cuando en los libros del Nuevo Testamento se citaban textos del Antiguo Testamento más de unas 300 veces, naturalmente se citaban en griego, según el canon largo de Alejandría. Era lo más lógico, por tanto, que los primeros cristianos tomaran ese canon griego de Alejandría, porque los mismos destinatarios a quienes debían llevar la palabra de Dios, todos hablaban en griego. Por lo tanto, el cristianismo aceptó desde el comienzo la versión griega del Antiguo Testamento con 46 libros. La reacción de los judíos contra los cristianos como herejes del judaísmo no les gustó para nada que los cristianos usaran los libros sagrados del Antiguo Testamento. Y para peor, los cristianos indicaban profecías del Antiguo Testamento para justificar su fe en Jesús de Nazaret. Además, los cristianos comenzaron a escribir nuevos libros sagrados, o sea, es decir, el Nuevo Testamento. Todo esto fue motivo para que los judíos resolvieran cerrar definitivamente el canon de sus libros sagrados y en relación con los cristianos, en contra de ellos, que usaban el canon largo de Alejandría con sus 46 libros del Antiguo Testamento. Todos los judíos optaron por el canon breve de Palestina con 39 libros. Los 7 libros griegos del canon de Alejandría fueron declarados como libros apócrifos por ellos, o sea, y no inspirados. Esta fue la decisión que tomaron los responsables del judaísmo en el año 90 después de Cristo y proclamaron oficialmente el canon judío para sus libros sagrados. Los cristianos, por su parte, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, siguieron con la costumbre de usar los 46 libros como libros inspirados del Antiguo Testamento. De vez en cuando había algunas voces discordantes dentro de la iglesia que querían imponer el canon oficial de los judíos con sus 39 libros, pero varios concilios dentro de la iglesia definieron que los 46 libros del Antiguo Testamento son realmente libros inspirados y sagrados.
¿Qué pasó con la Reforma? En el año de 1517, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, y entre los muchos cambios que introdujo para formar su nueva iglesia estuvo el de tomar el canon breve de los judíos de Palestina, que tenía 39 libros para el Antiguo Testamento, algo muy extraño, porque iba en contra de una larga tradición de la iglesia, que vienen de los apóstoles. Los cristianos durante más de 1500 años contaban entre los libros sagrados los 46 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, a Lutero le molestaban los 7 libros escritos en la lengua griega y que no figuraban en los de la lengua hebrea. Ante esta situación, los obispos de todo el mundo se reunieron en un famoso concilio de Trento y fijaron definitivamente el canon de las escrituras en 46 libros para el Antiguo Testamento y en 27 para el Nuevo Testamento. Pero los protestantes y las muchas sectas nacidas de ellos comenzaron a usar el canon de los judíos palestinos, que tenían solo 39 libros en el Antiguo Testamento. De ahí viene la diferencia de libros entre las Biblias católicas y las Biblias evangélicas. Vamos a hablar de los libros canónicos. Los 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego han sido causa de muchas discusiones. Como lo veníamos diciendo, la Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de libros deuterocanónicos. La palabra griega deutero significa segundo. Así la Iglesia Católica declara que son libros de segunda aparición en el canon o en la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento, porque pasaron en un segundo momento a formar parte del canon. Los otros 39 libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo son llamados libros protocanónicos. La palabra proto significa primero, ya que desde el primer momento estos libros integraron el canon del Antiguo Testamento. Allá por los años de 1947, los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos, y encontraron entre ellos los libros de Judith, Baruch, Eclesiástico y Primera de Macabeos, escrito originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo. O sea que quiere decir que solamente los libros de Sabiduría y Segunda de Macabeos fueron redactados en griego. Así el argumento de no aceptar estos 7 libros por estar escritos en griego ya no es válido. Además, la Iglesia Católica nunca aceptó este argumento. Después de todo, nos damos cuenta de que este problema acerca de los libros es una cuestión histórico-teológica muy compleja y con diversas interpretaciones y apreciaciones. Con todo, es indudable de que la Iglesia Católica respecto a este punto goza de una base histórica y doctrinal que muy razonablemente la presenta como la más segura. Sin embargo, desde que Lutero tomó la decisión de no aceptar esta tradición de la Iglesia Católica, todas las iglesias protestantes rechazaron los libros deuterocanónicos como libros inspirados y declararon estos 7 libros como libros apócrifos. Estos últimos años, parte de muchos protestantes una actitud más moderada con estos 7 libros, e incluso se editan ya Biblias ecuménicas con los libros deuterocanónicos. En efecto, han ido comprendiendo que ciertas doctrinas bíblicas, como la resurrección de los muertos, el tema de los ángeles, el concepto de la retribución, la noción del purgatorio, empiezan a aparecer ya en estos 7 libros tardíos. Por el hecho de haber suprimido estos libros, ellos se dan cuenta de que hay un salto muy grande, ¿sí?, hasta el Nuevo Testamento. Más o menos una época de unos 300 años sin libros inspirados. Sin embargo, estos 7 libros griegos revelan un eslabón precioso hacia el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de estos escritos muestran una mayor armonía en toda la revelación divina en la Biblia. Por este motivo se ven ya algunas Biblias protestantes que al final incluyen estos 7 libros, aunque con un valor secundario. Vamos a dejar unas preguntas de meditación para poderlas resolver. Vamos a preguntarnos, como un resumen, ¿de cuántos libros está formada la Biblia católica y de cuántos la Biblia evangélica? ¿Cómo se originó esta diferencia?
¿cuáles son los libros canónicos y los deuterocanónicos? ¿Y por qué se llaman así? ¿Qué pasó con la reforma de Lutero en lo referente al número de libros de la Biblia? ¿Qué se confirmó con los hallazgos de Qumran? Estas y otras incógnitas podemos resolver después de esta charla. Gracias por el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. No te olvides, suscríbete a mi canal. Gracias.